En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, día del Señor, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, día en el cual el Señor nos invita a reunirnos en familia y en comunidad para celebrar su presencia viva y salvadora de nosotros, pero también un día propicio para invertir buena parte de la jornada con la familia, en el diálogo, en la recreación, en el acompañamiento sincero y amoroso entre todos los miembros de la familia, en el crecimiento en la fe. Y qué bueno poder celebrar la Eucaristía en familia. Si logramos hacerlo en el templo, maravilloso. Si los templos, debido a la cuarentena, están cerrados, invitación cordial. Celebremos la Eucaristía participando de ella a través de las distintas redes. No nos quedemos en este domingo sin el encuentro personal, familiar y comunitario con el Señor en la celebración del misterio pascual del Señor, la Eucaristía. Y hoy domingo, las tres lecturas, la primera que está tomada del libro de Samuel, la segunda que es una carta de San Pablo a los Corintios, el Evangelio tomado de San Marcos, nos están indicando que el Señor Dios nos llama. Son lecturas de un tema muy concreto, la vocación. Dios nos llama a seguirlo, a estar con Él. Y qué bueno poder de verdad decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Ya les decía, las lecturas que nos propone la liturgia de hoy tienen un profundo sentido vocacional. En la primera lectura del libro de Samuel, nos encontramos con un niño. Ha sido puesto por su mamá en acción de gracias al Señor, ya que ella, Ana, era estéril, y gracias a su oración incesante y movida por la fe, el Señor la premió con su hijo. Pero antes de que naciera su hijo, ella le prometió al Señor que lo consagraría a su servicio. Por eso Samuel está al servicio del Señor allá en el templo de Jerusalén. Mientras él está dormido, escucha que lo llaman: Samuel. Pero él todavía no entiende que es Dios mismo quien lo está llamando. Por eso, siguiendo las orientaciones
del sacerdote, entonces él vuelve a dormirse. Y cuando por tercera vez escucha que lo llaman, dice: Señor, aquí estoy porque me has llamado. El Señor Dios lo llamó y lo llamó a temprana edad, pero Él, quien llama, llama a cualquier edad, en cualquier momento. Así como nos lo dice el Santo Evangelio, el Señor Jesús va caminando aquel día. Él camina y hoy sigue caminando por todos los lugares. Él toma la iniciativa y siempre camina a nuestro lado, va por nuestros mismos caminos. Él camina con nosotros en el transporte público, camina en las calles de nuestra hermosa ciudad de Tunja. Él camina con nosotros cuando estamos en la huerta preparando para sembrar. Él camina con nosotros cuando estamos en el consultorio atendiendo a alguien. Él está caminando con nosotros cuando estamos en la pastoral de la cocina o en la pastoral del trapero. Él camina con nosotros en el aula de clase. Y cuando Él camina con nosotros, Él nos observa. Él siempre nos ve. Él siempre toma la iniciativa y se interesa por nosotros. Por eso Él nos invita a estar constantemente activos en el camino de la fe. De ahí que nos dice: ven, anda, ve. Nos invita a estar en constante movimiento, a no quedarnos quietos. Y aquel día el Señor pasa. Juan el Bautista, nos cuenta San Juan, está enseñando y él está rodeado por un grupo de sus discípulos, y cuando a lo lejos ve a Jesús, le señala a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Algunos discípulos de Juan, al escuchar esa afirmación verdadera, entonces se van con Jesús. Comienzan a caminar con Jesús. Necesitamos también hoy que otras personas nos indiquen quién es el Señor Jesús, que nosotros que ya lo hemos aceptado en nuestra vida y que por eso lo buscamos en la oración, en el escudriñar la Escritura, en la celebración de los sacramentos, es decir, nosotros que ya tenemos un conocimiento de Él, también tenemos que parecernos a Juan y decirle a otras personas: Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es verdaderamente Dios y es verdadero hombre. Y por ser Dios, Él nos salva. Por ser hombre, Él comprende nuestra situación humana. El Señor llamó a sus discípulos desde el primer momento. Cuando estos discípulos de Juan el Bautista se le acercan, Jesús les hace una pregunta: ¿qué buscan? Y entonces ellos le respondieron: ¿dónde vives, Rabí? Así es el mundo. Todos nosotros, seres humanos, estamos en una permanente búsqueda. Y estemos totalmente seguros que no hay pueblo en la tierra que en lo profundo de su mente y de su corazón no esté buscando incesantemente a Dios. Es algo común en todos los pueblos. Y quien encuentra a Dios, encuentra entonces el verdadero sentido de su vida. Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Qué bueno poder nosotros también preguntarle al Señor constantemente: Maestro, ¿dónde vives? Y entonces cuando vamos a ver dónde vive el Señor, vemos que Él vive, presente en todo el mundo. Vive en el corazón de cada persona que es hijo e hija suyo. Vive en cada persona que es la imagen viva suya entre nosotros. El Señor vive donde hay una persona que sufre,
Por lo tanto, el Señor vive ahí, con el enfermo allí en el lecho de quien sufre. El Señor vive donde vemos a una persona que sufre porque no tiene un salario con el cual sostener a su familia. El Señor vive en la mente y en el corazón de tantas personas de buena voluntad que lo buscan incesantemente y hacen el esfuerzo constante de dar testimonio suyo donde quiera que se encuentren. El Señor vive definitivamente donde haya una persona humana. Pero también podemos ver la presencia de Dios en este mundo hermoso y maravilloso, en la casa común. Es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. A Dios lo podemos descubrir a través del orden natural, de la hermosura de la naturaleza. A Dios lo descubrimos definitivamente donde hay hálitos de vida. Y en toda la creación hay fuentes de vida, porque Dios es la vida. Por lo tanto, busquemos al Señor. Vengan a ver. ¿Y a dónde podemos ir a ver para conocer más al Señor? Podemos ver al Señor, ya les decía, presente en la otra persona. Podemos ver al Señor y conocerlo a través de los acontecimientos que nosotros vamos experimentando día a día. Y no solamente los presentes, sino también si podemos leer la historia, en tantos acontecimientos antiguos podemos descubrir siempre el actuar salvífico de Dios. Dios actúa, está presente, lo encontramos en las experiencias de cada día, en la alegría de un niño que sonríe, en el llanto de una mamá que llora a su hijo que acaba de morir, en el sufrimiento de la persona que está en una UCI, porque no tiene la posibilidad de dialogar con sus seres queridos. Dios está siempre allí donde hay una persona, y entonces a través de esa persona conocemos a Dios. Podemos ver al Señor y conocerlo a través de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra escrita de Dios, pero al mismo tiempo la Sagrada Escritura es nuestra praxis. O sea, en la Sagrada Escritura el Señor Dios nos está diciendo qué quiere de nosotros. Pero eso sí, una recomendación: no leamos la Sagrada Biblia al pie de la letra. San Pedro no lo enseña en su primera carta. La Sagrada Escritura no es un texto para ser interpretado según el antojo de cada uno, sino siempre iluminado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso, para comprender lo que el Señor nos dice en la Sagrada Escritura, es necesario primero orar, porque es palabra de Dios. Segundo, preguntar a quienes conocen ya el texto sagrado. Preguntar a las personas que de verdad tienen fe, pero también preguntarle a ciencias auxiliares, es decir, mirar con mucho tino la historia, la antropología, la lingüística, en fin. La Sagrada Escritura es una cátedra hermosísima para saber quién es el Señor y para saber dónde vive. Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Busquemos al Señor en la oración. Oremos siempre y en todo lugar. En la oración estamos sentados con el Señor, y porque estamos sentados con Él, en la oración entonces el Señor Dios nos va siempre recordando lo que el Señor Jesús hizo y enseñó, y nos fortalecerá cada vez más en la fe. No me canso de decir que la oración es la cátedra predilecta en la que el Espíritu Santo nos fortalece y nos enseña las verdades de fe.
Por eso el Señor nos insiste: oren siempre y oren en todo lugar. Y qué bueno poder decir como estos primeros discípulos, Pedro, Andrés, Simón: hemos encontrado al Señor. Y decirle a otras personas: hemos encontrado al Señor. Y al encontrarlo nos hemos quedado con Él. Solo que el Señor es exigente, bastante exigente. Por ejemplo, en la segunda lectura del día, San Pablo nos recuerda: hermanos, el cuerpo no es para el placer. Y nos sigue insistiendo: el cuerpo es un lugar sagrado. Porque nuestro cuerpo es sagrado, por eso nos consagramos al Señor en el sacramento del bautismo. Y qué bueno entonces entender que el cuerpo es un espacio que Dios nos da, a través del cual nos comunicamos con otras personas. Por eso el cuerpo es el primer medio de comunicación con el cual estamos diciendo a toda la gente: creemos profundamente en Dios y con Él nos quedamos. El cuerpo es el lugar que el Señor nos da para que logremos realizarnos totalmente como hijos suyos, como personas humanas, y cada uno en el estado de vida al que el Señor lo llama, como esposo, como esposa, como padre de familia, como hijo, en fin. Qué bueno entonces, en este domingo, donde la lectura nos invitan a escuchar la voz del Señor que nos llama, a hacer una revisión de nuestra vida y poderle decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pongámonos totalmente en sus manos y veremos que Él de verdad siempre nos acompaña. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.